Hola, soy la doctora Magleni Jazmín Morales Camacho. Soy presidenta de la Asociación Mexicana de Neurooftalmología. El día de hoy voy a impartir el tema pérdida visual de origen neurooftalmológico. Vamos a abordar tres temas principales que son pérdida visual transitoria, amaurosis fugax y pérdida de origen cortical. Pérdida visual de origen cortical. Entonces, comencemos con el primer punto, que es la pérdida visual transitoria. Característicamente, la pérdida visual transitoria va a ser aquella en la que se pierde la visión por no más de una hora y en la que hay una recuperación parcial o total de la misma. Entonces, la pérdida visual debe de ser característicamente de segundos o minutos. Actualmente hay algunos artículos que sugieren que lo máximo sea de 20 minutos, sin embargo, el consenso general es que no sea mayor a una hora. Se va a requerir siempre de una evaluación muy apropiada para poder distinguir entre el origen o que la patología sea algo de poca gravedad, que generalmente está asociado a algo no isquémico, versus algo que pueda ser de mayor gravedad, como algo isquémico que puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Si el origen es isquémico, entonces en el Eye and Ear Infirmary de Boston, Massachusetts, sugieren que el término de pérdida visual transitoria sea usado exclusivamente para estos pacientes de origen isquémico. Sin embargo, para los que no son de origen isquémico, ellos sugieren que se ocupe el término de cambios visuales transitorios. Aquí en México nosotros realmente no tenemos un consenso al respecto y por motivos de la clase vamos a ocuparlo en un término general de pérdida visual transitoria, tanto de origen isquémico como no isquémico. Para las causas isquémicas, la epidemiología reconoce que si está asociada a una enfermedad carotídea, entonces el paciente va a tener el riesgo de tener un infarto a un año de hasta un 2%. Cuando hay una estenosis carotídea a 3 años, del 16%. El American Heart Association y el American Stroke Association ponen como medida preventiva que se le realice a todo paciente con pérdida visual transitoria un estudio de neuroimagen, específicamente una resonancia magnética o angioresonancia, por el riesgo de que dentro de los primeros 90 días de infarto de hasta un 10%. Entonces, si nosotros tomamos estas medidas de tratar a nuestro paciente dentro de las primeras 24 horas de haber iniciado sus síntomas y de solicitar estudios de neuroimagen, ellos estiman que hasta un 80% de nuestros pacientes pueden evitar el ser hospitalizados o sufrir algún tipo de secuela o incapacidad permanente. También se comenta que de los pacientes que sufren pérdida visual transitoria, a aquellos que se les solicite neuroimagen, hasta un 25% de estos pueden tener resultados positivos de que demuestren algún evento vascular cerebral en los estudios de imagen. Para abordar la pérdida visual transitoria, nosotros tenemos que ser muy claros con nuestros pacientes de distinguir si la pérdida visual fue monocular o binocular. Esto porque a nosotros nos va a ayudar nos va a dar un valor localizador del posible sitio de lesión. Además de que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ir documentando perfectamente bien nuestra valoración de la vía visual aferente. La exploración en lámpara de hendidura es importantísima para poder distinguir algún tipo de alteración en la superficie, alteraciones en retina o nervio óptico. También podemos apoyarnos de una exploración general en caso de sospechar enfermedad de arteritis de células gigantes, realizando palpación
de las arterias temporales, o en caso de sospechar que la etiología es por émbolo, entonces realizar auscultación carotidia o cardíaca también va a ser de suma ayuda. Podemos apoyarnos con nuestros colegas de neurología o nosotros mismos buscar datos de focalización en caso necesario. Entonces comentábamos que es importante distinguir entre si es monocular o binocular porque nos va a ayudar a tener una mayor precisión del sitio de lesión. Si es monocular, generalmente el origen puede ser prequiasmático, es decir, que el problema se encuentra a nivel de globo ocular y o de nervio óptico. Así como si es binocular, entonces estaremos sospechando que posiblemente el problema sea o en quiasma o posterior al quiasma, en cintillas, radiaciones o corteza visual. Vamos a reconocer que es importante conocer el sitio de origen de o el sitio anatómico vascular de la vía visual. Cuando estamos hablando que el problema de la visión es de tipo monocular, entonces sospechamos, si es de origen isquémico, que el problema puede estar a nivel de carótidas, de arteria oftálmica o de arteria central de la retina y sus ramas. Si sospechamos que el problema es vascular, isquémico, los síntomas son binoculares, entonces tenemos que irnos a localizar al sitio anatómico vascular a nivel de las arterias de la arteria cerebral media o del sistema vértebro-basilar. Tenemos un algoritmo muy importante que creo que nos ayuda a podernos enfocar muy bien en las patologías posibles. Cuando nuestro paciente tiene pérdida visual transitoria, entonces distinguimos si el problema es monocular o binocular. El siguiente paso será distinguir si sospechamos en patología isquémica o no isquémica. Si tenemos una pérdida visual transitoria que es monocular y que sospechamos que el origen es isquémico, entonces la patología más frecuente es una maurosis fugax. A esta maurosis fugax se le reconoce como un ataque isquémico transitorio de origen ocular. Y la pérdida visual transitoria monocular no isquémica es de menor gravedad y podemos sospechar de patologías de globo ocular como alteraciones de la superficie, procesos inflamatorios o hipertensivos del globo ocular. En la pérdida visual transitoria binocular, cuando sospechamos que el problema es isquémico, entonces el origen puede ser un ataque isquémico transitorio en donde el sitio está a nivel de tenemos que distinguir si está a nivel de la arteria cerebral media o del sistema vértebro-basilar. Cuando la lesión es binocular cuando la pérdida visual es binocular y no isquémica, entonces los posibles orígenes etiológicos son de migraña o epilepsia. La pérdida visual transitoria isquémica es una pérdida visual que puede ser tanto central o periférica y la recuperación puede ser parcial o completa. El defecto campimétrico va a respetar el meridiano vertical y el horizontal y el paciente puede presentar claudicación retiniana con exposición a la luz, es decir, variación en la visión y dolor con exposición a la luz. Pueden existir otros síntomas neurológicos asociados como cefalea, sensibilidad y claudicación de la mandíbula. Las causas isquémicas podemos dividirlas en dos grandes grupos, las de enfermedad ateromatosa y enfermedad no ateromatosa. Cuando son de enfermedad ateromatosa, podemos sospechar de
émbolo de origen cardíaco, aórtico o carotidio, o también de un problema local, de una trombosis local de retina o del nervio óptico. La enfermedad no ateromatosa puede estar asociada a vasoespasmo, hipercoagulabilidad, disección carotidia y arteritis de células gigantes. Cuando tenemos una pérdida visual transitoria isquémica, entonces sabemos que el término es amaurosis fugax. Esto va a tener una duración menor a 60 minutos, una hora, y es considerado un ataque isquémico transitorio ocular. Se puede presentar como fenómenos visuales positivos o negativos. Los fenómenos visuales positivos son centelleos o fotopsias. Los fenómenos visuales negativos van a ser oscurecimientos que también el paciente puede referir como un velo o neblina. El defecto típico campimétrico es altitudinal y generalmente el sitio de la lesión carotidia va a ser ipsilateral, los síntomas oculares van a ser ipsilaterales, y también si hacemos estudios de neuroimagen seguramente que podremos encontrar daño cerebral ipsilateral. Entonces, sin embargo, la hemiparesia, las alteraciones sensoriales y la hemianopsia que pueda presentar el paciente esperaríamos que sean contralaterales. En el fondo de ojo, en la exploración de un paciente que presentó amaurosis fugax, puede ser totalmente normal o podemos encontrar la típica placa de Hollenhorst y algunos otros signos neurooftalmológicos. Algunos otros signos neurooftalmológicos son muy parecidos a cuando hay una retinopatía diabética o cuando hay una oclusión de vena central de la retina. Esto se refiere a que de manera monoocular podemos observar que el paciente presenta microaneurismas, manchas algodonosas, hemorragias puntiformes, hipoperfusión ocular o estasis venosa, inyección conjuntival y de epiesclera. En otros casos más tardíos podemos encontrar edema de nervio óptico o síndrome de Horner, así como paresias oculomotoras. El 85% de las pérdidas visuales transitorias se estima que duran hasta un máximo de 15 minutos. La media en este estudio del manejo de pérdida visual transitoria monocular asociado a oclusiones de arterias de la retina refieren que es de 4 minutos y que solamente el 6% de los pacientes van a tener síntomas con una duración mayor a una hora. El estudio que debemos solicitar en todos los pacientes con amaurosis fugax es de neuroimagen, angiotac o una angiovenorresonancia, solicitando secuencias de difusión para poder visualizar si hay zonas de restricción. Los estudios complementarios van a ser dependiendo de la etiología que sospechemos, ya lo habíamos hablado, si es de origen ateromatoso o no ateromatoso. Vamos solicitando electrocardiograma en caso de que sospechemos que haya una fibrilación o una arritmia, el ecocardiograma también en caso de origen embólico o descartar otras alteraciones de hipercoagulabilidad. Siempre es necesario tratar la causa de base, por lo tanto el manejo va a ser multidisciplinario también en este caso, y se comenta que en casos de estenosis carotidia que sean mayores al 70% se tendrá que manejar por el servicio de terapia endovascular. Es importante que en aquellos pacientes que tengan o presenten cifras de tensión altas no se disminuya de manera excesiva la presión arterial, dado que esto puede conllevarnos a una hipoperfusión tanto de globo ocular como a nivel cerebral y provocar mayor daño. Tenemos que apoyar a nuestros pacientes para que se reduzcan los factores de riesgo como descontrol metabólico, ya sea descontrol glicémico, de hipertensión, dislipidemia,
sedentarismo o también el tabaquismo. Como factores protectores se inician aspirina de 81 miligramos al día o clopidogrel de 75 miligramos. En México lo que ocupamos es aspirina Protec de 100 miligramos. Una tableta al día es una medida adecuada que toma el servicio de neurología o que nosotros podemos comenzar. Bien, el abordaje para los cambios visuales transitorios no isquémicos, aquí realmente sería reconocer que el paciente va a tener síntomas muy vagos de visión borrosa, no va a tener un patrón muy bien definido, le va a costar mucho trabajo como decir cuál es el ojo que está afectado, no va a estar acompañado a su disminución de la visión de alteraciones neurológicas y tampoco va a reconocer un patrón campimétrico, a diferencia, por ejemplo, de los isquémicos, donde el defecto generalmente es altitudinal y lo pueden referir como un velo que cayó. En este caso, el paciente los cambios visuales que tienen son pues bastante vagos y además van a estar asociados a ciertas actividades como lectura, sobre todo si la letra es muy pequeña, mucho tiempo en la televisión o con uso prolongado del monitor o computadora. Las causas no isquémicas son aquellas que van en relación con las alteraciones de la película lagrimal, como ojo seco, blefaritis, así como enfermedades de la córnea, ya sea del epitelio o del endotelio, procesos inflamatorios como uveitis o hipertensión intraocular en cierres angulares, cambios en el vitrio, descontrol glicémico, etc. Este es otro diagrama de una posibilidad de abordar a nuestro paciente cuando llega al consultorio refiriendo pérdida visual. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al paciente cuánto duró la pérdida visual. Si duró segundos o minutos, entonces podemos sospechar que tenga que ver con una pérdida visual transitoria. Posteriormente, preguntarle si recuperó visión. Si la respuesta es sí, entonces habría que distinguir entre si la patología es isquémica o no isquémica a través del interrogatorio, una muy buena exploración de la vía visual aferente, una exploración general o neurológica en caso de ser necesario, siempre preguntando al paciente si el problema lo refiere monocular o binocular y de esta manera podemos distinguir tanto ya la probable etiología como el sitio de lesión. A todos nuestros pacientes con pérdida visual transitoria que estén en relación con un origen isquémico hay que solicitar una angiovenororesonancia con secuencias de difusión y en caso de ya tener bien definido hacia dónde o bueno la sospecha de la posible causa etiológica, vamos a solicitar estudios complementarios de diagnóstico. El caso clínico que les voy a presentar es de una paciente femenina de 41 años de edad. Ella acude a mi consulta refiriendo disminución de la visión de 2 meses de hace 2 meses y que solamente presentó en ojo derecho, lo refirió como oscurecimientos o la visión como neblina, la cual iba acompañada de un leve dolor, así como posterior a esto hubo una recuperación total de la visión, aunque refirió notar que el ojo derecho quedó ligeramente pequeño. En ese momento de la consulta niega algún otro síntoma y también los antecedentes tanto heredofamiliares, personales no patológicos y personales patológicos interrogados y negados. A la exploración física, la agudeza visual es de 20-20, Ishihara 16-16, presión intraocular normal, los movimientos oculares sin alteraciones, segmento anterior, córnea, cámara anterior sin alteraciones y fondo de ojo normal. Vamos a observar que en la hendidura palpebral vertical
del ojo derecho es de 9 milímetros y del ojo izquierdo de 12 milímetros. Los reflejos pupilares fotomotor y consensual normal. Sin embargo, las pupilas estaban anisocóricas. En un test de luminosidad podemos observar que el ojo o la pupila derecha tiene una medida de 2 milímetros y del lado la pupila izquierda de 4 milímetros. Lo que, como no, a carencia de gotas disponibles en México para este tipo de test por anisocoria, lo que hicimos es las pruebas totalmente clínicas, disminuir la luminosidad y podemos observar que a pesar de haber disminuido la luminosidad, persiste una pupila del ojo derecho de 2 milímetros y una pupila del ojo izquierdo con una mayor midriasis. El estudio de campimetría en la paciente fue normal. Hice unas pruebas clínicas de calor en donde se observa una anhidrosis solamente de la parte superior derecha de la frente y por lo tanto esto me lleva a un diagnóstico de un síndrome de Horner con una pérdida visual transitoria monoocular, motivo por el cual interconsulto a neurología, quien también solicita un estudio de angioresonancia y el reporte de conclusión nos arroja una disección de la carótida interna, de la arteria carótida interna derecha en su segmento cervical. Podemos observar que en la angioresonancia existe una imagen típica de la disección carotídea que se le llama luna creciente, en donde se señala con la flecha roja y del lado derecho es la misma imagen con un aumento. En ese momento se inicia el protocolo para descartar alteraciones de colágena de la paciente y se inicia también un tratamiento a base de aspirina 100 miligramos, una tableta al día. El otro tema que nos toca abordar es atrofia cortical posterior. También se le reconoce o se le puede encontrar con los términos de síndrome de Benson, demencia de variante de enfermedad de Alzheimer o como una agnosia de apraxia progresiva. La vía o la corteza occipital puede enviar información a través de dos vías, la vía ventral o la vía dorsal. La vía dorsal es la vía del dónde. Es decir, nos va a ayudar a reconocer los movimientos y a nuestra posición con respecto a los otros objetos a nuestro alrededor. Mientras que la vía ventral es la vía del cómo y nos va a ayudar a identificar a los objetos, es decir, su forma, su color, su textura y de esta manera otorgarles un significado. Para que nosotros podamos reconocer un objeto o podamos reconocer caras, necesitamos que ambos hemisferios en ciertas áreas corticales específicas haya un buen funcionamiento, como lo podemos observar en esta imagen, en donde existen, por ejemplo, el área fusiforme, el área occipital lateral, el área superotemporal del sulcus. Entonces, es así que en la atrofia cortical posterior se denomina como una enfermedad neurodegenerativa de alteraciones en la región occipitotemporal, parietotemporal, de tipo atrofia o de hipometabolismo. Esto nos va a generar una disfunción visual de origen cortical y también es característico que haya ausencia de patología oftalmológica, aunque nuestro paciente va a tener una persistencia en síntomas visuales. Típicamente se presenta en pacientes menores de 65 años, en un rango entre 50 y 65 años. Entonces, a la exploración oftalmológica, la agudeza visual, la visión cromática puede estar totalmente normal, pero vamos a tener otro tipo de alteraciones neurooftalmológicas de tipo agnosia visual, es decir, podemos tener un problema para identificar objetos o
otro tipo de agnosias como prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer caras, o la simultagnosia, que es cuando podemos reconocer el objeto, pero no la situación en general, como por ejemplo, si tiene la imagen de un bosque, puede observar un árbol, pero no puede observar que es un bosque, o no puede reconocer que es un bosque. También algunos pacientes pueden tener defectos campimétricos hasta en un 47%. El paciente también presenta típicamente apraxia ocular, ataxia ocular, que se refiere a apraxia ocular a la incapacidad para poder hacer movimientos oculares voluntarios rápidos, y la ataxia ocular es la incapacidad para poder medir distancias y tomar algún objeto. Típicamente el paciente va a querer tomar un vaso con agua, va a querer tomar algún objeto en una mesa y no va a alcanzarlo. Los pacientes también pueden presentar alucinaciones visuales hasta en un 25%. Todas estas alteraciones de origen cortical superior nos podemos apoyar en el consultorio con cosas muy básicas para examinarlas, explorarlas. Y por la alexiasinografía podemos pedirle al paciente que lea y escriba. Esto lo que va a traducir, o el resultado que vamos a obtener, es que el paciente va a poder escribir, pero no va a poder leer lo que escribió. Cuando queremos valorar simultagnosia, podemos hacer uso de las cartillas de Ishihara o las fotos de una revista. En el test de Ishihara, el paciente va a poder ver los colores, pero no va a poder reconocer el número. O en las fotos de revistas puede identificar solamente una parte, pero no todo el escenario o toda la imagen. Si queremos valorar hemiacromatopsia, también podemos volver a ocupar el Ishihara, en donde como resultado vamos a obtener que en las cartillas de 2 dígitos el paciente solamente va a poder distinguir un dígito. En prosopagnosia podemos solicitar a los familiares identificaciones de ellos o poner imágenes de presidentes o personas famosas en que el paciente conozca, y al ponerlas al frente, él no va a poder como resultado distinguir quiénes son las caras. En la agnosia visual, nosotros le vamos a nombrar los objetos que se presenten. Le vamos a pedir al paciente que nombre los objetos que se presenten, y como resultado el paciente visualmente no va a poder reconocerlos o identificarlos, pero si nosotros le describimos el objeto, él sí va a poder reconocerlo. Esto es solamente una pequeña parte de lo que nosotros podemos hacer en nuestro consultorio de manera muy sencilla para valorar alteraciones de origen cortical y que están en relación con atrofia cortical posterior. El manejo de los pacientes siempre debe de ser multidisciplinario. En estos casos nos apoyaremos con los servicios de neuropsicología y neurología, y también podemos solicitar estudios de imagen para el apoyo diagnóstico. El diagnóstico va a ser totalmente clínico, aunque gracias a los estudios de imagen vamos a poder documentar la atrofia bilateral occipito-parieto-temporal, así como en una tomografía por emisión de positrones podemos valorar el hipometabolismo en la misma región. El tratamiento básicamente serían ayudas ópticas para el paciente y un tratamiento antidepresivo. Desafortunadamente estos pacientes pues tienen un muy mal pronóstico a largo plazo, y
Lo que se recomienda es que todos los pacientes que tienen muy buena agudeza visual, una buena visión cromática, pero tienen alteraciones visuales o refieren alteraciones visuales, antes de catalogarlos como simuladores o que quieren llamar la atención, tenemos que sospechar de este tipo de patologías para poder ahondar más y poder dar un diagnóstico mejor y brindarle mayores herramientas y oportunidades a nuestros pacientes y a sus familiares. Y concluye con esta frase que es: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda, por favor, comunicarse conmigo a través del correo electrónico que ustedes ya conocen, que es doctoramagleniooftalmo@gmail.com. Gracias.